Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julia Quesada y en representación también de mis compañeras Lidia Lora, Marta Aguilera y Marta Montes, voy a realizar una presentación acerca de un tema clínico bastante importante y relevante en el campo de la obstetricia, que es el manejo de la distocia de hombro. Vamos a comenzar definiendo qué es una distocia de hombros. Una distocia de hombros constituye una emergencia obstétrica caracterizada por la dificultad en el nacimiento del hombro fetal tras la salida de la cabeza durante un parto vaginal. Su frecuencia es relativamente baja, entre un 0,5 y un 1%. Sin embargo, puede originar grandes complicaciones tanto para la madre como para el bebé. Entre estas complicaciones potenciales vamos a destacar lesiones nerviosas del plexo braquial, fractura de clavícula o de húmero del bebé, hipoxia neonatal o hemorragia posparto materna. El gran inconveniente de la distocia de hombro es que en su mayoría son imprevisibles, ocurren sin que haya factores de riesgo evidentes, previos ni se espere. Por ello es muy importante que el equipo esté muy preparado y entrenado en actuar frente a una distocia. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Mediante protocolos, mediante cursos, mediante formaciones que nos ayuden pues, a actuar rápido frente a esta emergencia. Los objetivos de este trabajo van a ser analizar los factores predisponentes relacionados con la aparición de la distocia de hombros y describir las maniobras y estrategias clínicas utilizadas según el nivel de complejidad de la emergencia. Para realizar este trabajo, pues hemos hecho una revisión bibliográfica mediante búsqueda en diferentes bases de datos, entre ellas PubMed, la Cochrane Library y Dialnet. Vamos a comenzar hablando sobre los factores predisponentes para que ocurra una distocia de hombro. Vamos a comenzar por los factores maternos y fetales. Vamos a destacar entre ellos pues, una macrosomía fetal, es decir, un bebé grande para la edad gestacional, que es frecuente en madres diabéticas. Destacamos también la obesidad materna, con un aumento de peso excesivo durante el embarazo, o una obesidad que ya exista previa. La diabetes mellitus, preexistente o gestacional también. Que haya un antecedente de distocia de hombro en partos anteriores aumenta el riesgo de recurrencia en hasta un 25%. Un embarazo prolongado o una baja estatura materna o una pelvis estrecha, lo cual va a dificultar el paso del feto por el canal del parto. Ahora vamos a hablar de los factores relacionados con el trabajo de parto. Entre ellos pues vamos a destacar un parto vaginal instrumental con uso de forceps o ventosa, un trabajo de parto prolongado o por el contrario muy rápido, una inducción del parto con administración de oxitocina o la anestesia epidural, que en algunos estudios se ha visto asociado a mayor riesgo, pero sin embargo no es un aspecto muy concluyente. A continuación vamos a hablar sobre las diferentes maniobras que debemos realizar cuando nos encontremos con una distocia de hombro. Las vamos a clasificar en tres. Las maniobras de nivel 1, que serían unas maniobras externas, son las intervenciones iniciales, no son invasivas y lo que van a realizar es modificar la postura materna y pélvica, que van a facilitar la salida del bebé. Dentro del nivel 2, las maniobras internas ya sí son técnicas invasivas que requieren una manipulación directa del feto y anestesia locorregional. Y por último, las maniobras de último recurso, que son maniobras de alto riesgo materno-fetal y se aplican únicamente cuando todo lo anterior ha fallado. Dentro de las maniobras de primer nivel, que como ya hemos comentado son externas y no invasivas, vamos a destacar la maniobra de McRoberts y la presión suprapúbica. La maniobra de Barr-Roberts se trata de una hiperflexión de las piernas de la madre sobre el abdomen. Esto provoca la rotación de la sínfisis púbica y aplana el sacro, ampliando el diámetro pélvico. Habitualmente, el 90% de las distocias de hombro se soluciona con esta maniobra, que además se aplica conjuntamente con la que hemos dicho antes, la presión suprapúbica. ¿Cómo se realiza la presión suprapúbica? Pues vamos a realizar una presión fuerte sobre el pubis en dirección lateral y caudal para liberar el hombro anterior y reducir el diámetro biacorneal también. También es una maniobra que es muy efectiva en la mayoría de las distocias.
Con respecto a las maniobras de segundo nivel, vamos a aplicarlas cuando las de primer nivel no han sido efectivas. Vamos a destacar 4 maniobras. La maniobra de Woods o de sacacorcho, que se trata de la rotación de los hombros para colocarlos en un diámetro oblicuo o girar 180 grados el hombro posterior. Se trata de la imagen que vemos aquí a la derecha, está rotando el hombro. La maniobra de Rubin o Woods invertida, que se trata de la misma que la anterior, que Woods, pero en sentido contrario a la rotación, es decir, rotaríamos los hombros en sentido contrario. Y la maniobra de Jacquemire. Se trata de la extracción del hombro posterior para reducir el diámetro biacromial y liberar el hombro anterior, que como vemos en la imagen, como está introduciendo la mano y sacando el hombro, para que el hombro posterior para que se libere el anterior y así pueda salir el bebé. Destacamos también la maniobra de Gaskin, que se trata básicamente de poner a la madre en cuadrupedia, ya que así se aprovecha la gravedad y se cambian los diámetros pélvicos, y habitualmente también es bastante útil. Esta no requiere evidentemente ningún tipo de analgesia ni nada y se suele utilizar de hecho en madres que no tienen epidural, ya que es rápida, se le pide a la madre que se ponga en cuadrupedia y en la mayoría de los casos también se soluciona con esta maniobra. Dentro de las maniobras de tercer nivel pues encontramos, como hemos dicho, son las de último recurso, tienen un alto riesgo materno y fetal y solo se debe utilizar cuando pues, las demás han fracasado y existe un riesgo vital inminente. Vamos a destacar la fractura clavicular, que es una fractura intencionada de la clavícula fetal para reducir el diámetro del hombro. La maniobra de Zavanelli, que es la recolocación de la cabeza fetal dentro de la pelvis y luego realizar una cesárea urgente. El rescate abdominal, que es realizar una cesárea con histerotomía para liberar el hombro desde el abdomen. Y la sinfisiotomía, que es la incisión del cartílago púbico para separar los huesos y ampliar el canal del parto. Habitualmente estas maniobras son las menos empleadas porque la mayoría se solucionan con las maniobras de primero y segundo nivel. ¿Cómo debemos actuar ante una distocia de hombro? Lo primero que debemos hacer es identificar que se está tratando de una distocia de hombro, por lo tanto le vamos a pedir a la mujer que detenga la tracción, es decir, que deje de empujar. Vamos a activar nuestro reloj de la cuna, ya que a partir de ahora el tiempo va a contar. Y vamos a activar el protocolo de emergencia. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a pedir ayuda, que acudan obstetras, pediatras y anestesistas y nuestras compañeras matronas también para que nos ayuden. Y vamos a comenzar realizando pues, las maniobras de McRoberts y la realización de la presión suprapúbica. Si no se resuelve, pues vamos a comenzar con las maniobras de segunda línea que hemos dicho, pues la maniobra de Gaskin en caso de que la madre pues no tenga la epidural, o maniobra de Rubin, de Wook o de Jacquemire. Si estas no funcionaran, pues ya sería emplear las maniobras de último recurso, la fractura clavicular, la de Zavanelli, el rescate abdominal o la de sinfisiotomía. Tras la resolución de la distocia hay que documentarlo dentro de la historia clínica y con qué maniobras se ha solucionado. A modo de conclusión, pues vamos a decir que la distocia de hombro se trata de una emergencia que requiere una respuesta inmediata, organizada y en equipo, y que el conocimiento de la misma y la preparación son las mejores herramientas para garantizar unos resultados óptimos materno-fetales. Lo más importante es una buena detección oportuna, que la aplicación de las maniobras pues sea escalonada, que sea ordenada, que se avise con tiempo. Y básicamente esto se va a conseguir pues con una capacitación continua, con formaciones del personal periódica y con entrenamiento, que lo que nos va a ayudar es a que todo se realice de la manera más óptima. Para ello es súper importante, evidentemente, el trabajo en equipo, puesto que es una emergencia que requiere que se solucione en muy poco tiempo. Esta es la bibliografía que hemos empleado y bueno, muchas gracias por su atención.